quería compartir era mi experiencia en el tema de información, de sistemas de información geográfico para empresas tanto de venta directa como de consumo masivo. En los años 80 y 90, estas empresas desde ahí han comenzado a utilizar los sistemas de información geográfico, pero de manera incipiente. Ponían un mapa impreso en un tecnopor y le ponían con chinches donde estaban ubicados todos sus clientes. ¿Sí? Le ponían dónde estaban ubicados todos sus clientes y ponían con lanas o con hilos la ruta a la cual tenían que estar los vendedores. ¿Sí? Pero, ¿por qué usaban esto? Porque la mayoría de especialistas de sistemas de información geográficos o de profesionales al respecto no están cercanos a las áreas comerciales. ¿Por qué? Porque en nuestras universidades realmente no se lleva ningún curso de sistemas de información geográfico, salvo las carreras de ingeniería geográfica o los ingenieros geógrafos, ¿sí? Que están más enfocadas a otras ramas de la ingeniería. ¿Sí? Pero es interesante realmente que en el mundo el mercado de venta directa y de consumo masivo es un mercado que tiene un potencial y un crecimiento enorme. O sea, estamos hablando de 183.000 millones anuales, ¿sí? Según el reporte de la Federación de Venta Directa a nivel mundial, y 20 billones para el 2020 según la agencia Nielsen para consumo masivo. Entonces, es un mercado que realmente es bastante interesante. Yo comencé con este modelo hace muchos años, comencé con el 2001, llegando a empresas implementando sistemas de información geográfica en empresas de consumo masivo como Alicor, como Gloria, como Italia, que ellos lo que hacían eran montar un mapa, ubicaban sus clientes y ubicaban la ruta de sus vendedores y optimizaban sus rutas, pero no llegaban más allá. ¿Sí? Entonces, después de toda la experiencia que tuve, pasé por varias empresas y llegué a definir este modelo. ¿Sí? Antes, lo primero que se decía cuando necesitaban hacer sistemas de información geográfico, decían necesitamos comprar cartografía, sí o sí. ¿Sí? Pero realmente una cosa es la cartografía y el catastro que necesita una municipalidad y la calidad que necesita una municipalidad, y otra cosa es una cartografía referencial para un transportista que tiene que entregar un pedido. ¿Sí? Entonces, la cartografía, el peso que le daban estas empresas a la cartografía era mucho. Sin embargo, ahora contamos con mapas referenciales que son súper buenos, que sirven por lo menos para empresas de venta directa y consumo masivo. Sí, no para catastro, porque sería decir que, por ejemplo, los mapas de Google Maps pueden ser usados por catastro, porque no es así, pero para una empresa de venta directa y consumo masivo, donde realmente si la señora que le entregas el pedido está aquí o está 20 metros más al costado, no va a pasar nada, el transportista va a poder llegar, ¿sí? Se puede usar una cartografía referencial. ¿Sí? Entonces, este modelo está enfocado a darles pesos a esos componentes. ¿Sí? Entonces, uno es la cartografía, otro es los datos internos propios del negocio, que vamos a ver después el modelo que les traigo, que fue aplicativo ya en una empresa y tuvo resultados súper buenos. Son todos los datos que tienen la delimitación de la región de cada negocio, la segmentación que tiene sus rutas, la ubicación geográfica que tiene cada oportunidad. Los datos externos, datos poblacionales, datos de nivel socioeconómico, crecimientos, ubicación de temas de ríos, de tema de polos de desarrollo y todo el tema externo. Y es importante, pero antes le daban mucho más importancia el tema de la tecnología y los recursos.
2001, 2002 hasta el 2006, no había tanto acceso a sistemas de información geográfico como hay ahora. Solo contábamos en el país con Mapinfo, que era el que se usaba en todas estas empresas, y ArcGIS, que usaban las empresas públicas o las empresas que tenían mucho dinero para invertir en este tipo de licenciamiento. ¿Sí? Ahora ya han salido en el mercado muchos sistemas de información geográfico de open source, ¿sí? Que están bastante buenos y que pueden ser usados de manera para planificar y analizar qué es lo que está pasando en su territorio. Y una de las cosas más importantes que estas empresas no usaban, ¿sí? Es los procesos. ¿Cuándo? ¿Sí? Definir que debemos llegar a esa porción del territorio, a esa porción del Perú, cuándo debemos llegar y cuándo no. ¿Sí? Hacer un análisis costo-beneficio de realmente cuándo debemos llegar y cuándo este pedazo del territorio debe ser atendido por una señora, por 2 señoras o por 20 señoras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pudieran tener una mejor rentabilidad. Y otra cosa que le incluimos fue explotar la información de manera geográfica. Muchas veces estas empresas lo que hacían era contratar a un tercero y ubicaban todos sus vendedores, todos sus clientes, pero no analizaban geográficamente, ¿sí? Ni con gráficos temáticos, ni con color, cómo era la variabilidad de ventas, de cobranzas, de productos que le hacen a cada uno de esos clientes. Entonces, elaboramos indicadores con explotación de información temática para que puedan generar esos datos. La empresa donde se aplicó de manera completa todo este modelo fue Avon Perú, la filial de acá, entre los años 2004 y 2010, más o menos, y se tuvieron resultados súper buenos. Lo que se hizo en cartografía era la digitalización manual, ¿sí? Utilizando planos de 1 en 10.000 en las zonas donde faltaban, ¿sí? En datos internos se hizo toda la delimitación territorial que tenían ellos, que era la delimitación de sus regiones, la delimitación de sus zonas, la delimitación de sus secciones que estaban dentro de cada zona. Y en esa época la proliferación de los smartphones, ¿sí? No estaba tan adecuada como lo que tenemos actualmente. Entonces, proveer a la fuerza de ventas, que eran más de 1.500 personas, de GPS, era pero muy costoso. Entonces, se definió geográficamente algo que nosotros le llamamos cuadrante, que era una cuadrícula a nivel nacional con códigos únicos de 200 por 200 metros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada cliente que ellos tenían lo pudieran georreferenciar a ese cuadrante, por lo menos tener un análisis geográfico a ese nivel. Y después en datos externos se incluyó la población del INEI, el nivel socioeconómico, la cantidad de mujeres por cada uno de estos cuadrantes, y se hicieron procesos de cuándo partir estas regiones, cuándo partir estas zonas, cuándo modificarlas, cuándo fusionarlas, de 2 sacar una o de 3 sacar 4, ¿sí? Y cuándo hacer todos estos procesos. Y además, ¿qué mapas eran necesarios para este proceso? Entonces, al final llegamos a algo así, que es como un ejemplo de lo que se hizo. Se hizo, por ejemplo, una partición territorial de 2 sacar 3, ¿sí? Y es gracioso, pero este negocio, el negocio de la venta directa, es muy sensible, pero muy sensible, ¿sí? ¿A qué persona atiende? A cada uno de esos puntitos que son clientes, las señoras que venden con un catálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señora no quiere pasar pedido con una persona si no está acostumbrada y hay una relación interpersonal que no se puede romper. Entonces se trataba, no solamente le ingresamos datos geográficos, sino datos también de empatía con la señora que tenía a cargo ese territorio. Entonces el territorio no se podía hacer borrón y cuenta nueva y decir, ok, borramos todos los límites y ahora redibujamos como nosotros creamos conveniente.
No, se tenía que ver también es tratar de generar el menor cambio posible desde el punto de vista interpersonal. Entonces se llegó a definir ya procesos definidos para partición, para redistribución territorial, para georreferenciación, teniendo en cuenta no solamente datos geográficos, sino datos de compensación monetaria también. Y después se dijo, ok, si vamos a hacer un cambio y vamos a ingresar ya al entorno geográfico, generemos indicadores, Key Performance Indicators del negocio, pero desde el punto de vista en un mapa digital, para que tengamos los temáticos, donde siempre la visión de manera personal es, el número es súper bueno, ¿sí? Pero a veces para los que no somos numéricos no es tan claro, pero una imagen de repente sí es clara, ¿sí? Entonces generamos este tipo de mapas temáticos, como por ejemplo, esto de acá es un caso clásico, si es que es más oscuro, es mejor. Entonces este es un gráfico de ventas, donde decimos, ok, más oscuro, más vende, ¿sí? Menos oscuro, menos vende. Y aquí es un gráfico de cantidad de pedidos que se tiene. Entonces, si hay muchos pedidos y mucha venta, el territorio está bien, ¿sí? Pero hay algunos territorios donde, por ejemplo, se tiene mucha venta, ¿sí? Pero se tienen muy pocas órdenes. Acá, por ejemplo, es poca venta, poca cantidad de pedidos. Entonces, los gerentes realmente podían analizar qué podían hacer en ese respecto muy rápidamente. Como en este caso también, esta era cantidad de señoras que ya no querían trabajar en la compañía y personas nuevas que venían. Entonces, si estaba rojo, esa zona territorial no iba a crecer porque realmente tenías un déficit. Pero si estaba rojo y tenía un color, o si estaba un color más claro en las personas que ingresaban y un color más oscuro en el otro, pues podías tomar otras acciones rápidamente. Y se lleva a generar a diferentes niveles, a nivel gerencial, a nivel gerencias de segundo nivel y hasta a nivel de la señora que tenía a su cargo 40 o 50 mujeres, qué debía hacer específicamente en un determinado territorio, ¿sí? Dotándolos de gráficos de color y hacerles entender rápidamente el potencial de este tipo de información, sí, de manera gráfica, donde cualquiera, estas señoras que trabajan en los territorios son personas que no tienen generalmente profesión, generalmente son amas de casa, y lo que nosotros les mencionábamos a la hora de que pudieran leer estos gráficos es mayor color, mejor está la variable. Entonces, tú anda en la parte donde no hay color. Entonces, era mucho más sencillo el de interpretar esto. ¿Qué resultados se tuvo? Miren esto, ¿sí? Esto se traqueó durante un año, ¿sí? Las rojas son las zonas territoriales o las secciones donde no hubo ningún cambio territorial, no se aplicó nada de esta metodología. Y las zonas azules son las que sí. El incremento de ventas fue grandísimo, ¿sí? Se incrementó más del 20%. Utilizando esta metodología se incrementó más del 20% de ventas en la compañía en este año en esas secciones. Y se dio más en las primeras etapas, ¿sí? Y esta metodología tuvo tan buenos resultados en Perú que después se trasladó, y yo fui la que fui como jefe de proyecto, para trasladar esa metodología a México, a Colombia, a Ecuador. ¿Sí? Y hasta ahora, según tengo entendido, yo ya no trabajo en la compañía, en esa época todavía se sigue usando esa metodología hasta hoy. Como conclusión, ¿sí?, de todo este trabajo es el 80% de los datos que tenemos en las empresas tienen un componente geográfico. Entonces ahora creo que es parte de nuestro reto incluir este análisis geográfico en empresas,
¿sí? Este modelo, el modelo que yo he planteado y estos porcentajes, y está probado, que funcionan para empresas de venta directa y consumo masivo. Pero este mismo modelo, no con los porcentajes, puede ser aplicable para cualquier tipo de empresa y entrar en el entorno geográfico realmente. Pero hay que descubrir cuál es el porcentaje, la variabilidad de esos porcentajes para que tenga un resultado exitoso y de acuerdo a mejorar la rentabilidad o cumplir los objetivos que quiere cada organización. Listo, eso es. Muchísimas gracias. Quiero hacerle una pregunta. Cuando hablamos de evaluar un territorio, un ecosistema, usted ha hecho un versus, por ejemplo, hoy están los drones, en la cual han minimizado todos los costos, porque hoy pedimos una pizza y lo llevan, ¿no?, hasta la casa. Entonces, y los drones, los estudios que están haciendo en la Universidad de Ingeniería, llevan los drones al territorio del ecosistema, se quiere ver si hay mayor producción, si hay oro, si hay petróleo, y eso abarata tanta los costos que no me hubiese gustado que aún comparando con esa tecnología, porque en su exposición habla usted de sistemas, sigue informando, ¿no? Entonces... con el micro, por favor. Gracias. En el caso de los drones, por un lado está la toma de la imagen que se puede tomar desde el punto de vista de la ortofoto de donde hay más población, ¿sí? Entonces, para los negocios de venta directa y de consumo masivo, la planificación de entrar a nuevos territorios es más o menos una vez al año. Entonces, no se quiere tener la inmediatez. Entonces, por ejemplo, con información de imágenes de satélite de archivo, como tiene Google Earth, realmente te puede dar un buen acercamiento a si entran o no entran al territorio. Lo que lamentablemente no se puede hacer con ese tipo de imágenes es, por ejemplo, contabilizar la cantidad de lotes. Y la mayoría de empresas como esta, como nosotros tenemos el censo, el último que teníamos los datos era el del 2007, ¿sí? Y todas las demás han sido proyecciones, ¿sí? Y todavía no tenemos el del 2017, ¿sí? Entonces, toda esa información del cálculo de a dónde ha crecido más el territorio sí podría ayudar, pero más allá no, salvo que consideremos el tema de los drones para el tema de distribución, ¿sí? O sea, para el tema de entrega de pedidos en sí. Una pregunta. La utilización de esta metodología, de esta tecnología de información se ha utilizado satisfactoriamente para productos de venta masiva. Digamos, el impacto en las ventas ha sido un incremento bastante significativo. El costo de la aplicación de esta metodología, ¿qué incidencia tiene dentro de la estructura de costos de una empresa? ¿Es un costo manejable? ¿Es un costo muy alto? El detalle de costos se pudiera... Sí, realmente antes el costo realmente era caro tener un proyecto así, porque no había Google Maps. O sea, realmente no había Google Maps y la cartografía era un costo muy alto, ¿sí? Ahora tenemos la información en Google Maps, que si bien es cierto tiene sus limitaciones, pero puede ser usada. Por otro lado estaba el costo de las licencias. Antes no habían JISC Open Source, ahora está GVSig, está QGIS, hay software bastante buenos, ¿sí?, que están en el mercado funcionando de manera adecuada. Entonces ya no hay costos de cartografía. Lo que sí hay es costo de levantamiento de, por ejemplo, la georreferenciación de todos los clientes. Antes se contrataban a una empresa, se normalizaba esas direcciones, se georreferenciaba y después se entregaba la información. Pero ahora el 80% de personas mayores de edad tienen smartphone. Y los smartphones tienen GPS.
¿Sí? Entonces hay aplicativos sumamente sencillos, no es muy costoso, ¿sí? Que pueden darte, si bien es cierto, no te dan la ubicación exacta, porque sí tiene un margen de error, pero para empresas de venta directa y consumo masivo el tener un margen de error de 20 a 50 metros no es problema, ¿no? Entonces sí se puede tener la información. Lo malo es que no hay muchas empresas que brinden estos servicios, ¿sí? Eso es lo malo, ¿sí? Entonces el costo de consultoría podría incrementar. ¿Cuánto incrementar? Hay proyectos de 30.000, 40.000, 50.000 dólares o de 120.000 dólares dependiendo del alcance que se quiera tener realmente.